Bilbao son muchos documentos, muchas documentaciones que pide la UNESCO para que todos los evaluadores vengan y evalúen el camino y al final decidan si el camino merece ser incluido o no en esa lista de patrimonio mundial. Entonces, hace como 6 meses, en una reunión que celebró ese grupo a nivel político en Donosti, donde van los directores generales y vamos los técnicos acompañando a los políticos, Euskadi planteó al resto de las comunidades que queríamos hacer acciones que apoyaran la candidatura. Y una de las acciones que pensamos ahí en el País Vasco es una peregrinación marinera, un camino de Santiago por mar, en un barco que para nosotros es muy emblemático, muy querido, muy valorado y que hace una gran labor dentro de la Universidad del País Vasco, que es el Saltillo, un buque escuela en el que hacen las prácticas los alumnos de la UNEFA. Entonces, ese grupo de trabajo que os he dicho lo combina Asturias, precisamente. Entonces, todos los directores generales, cuando oyeron esa propuesta, entre otras propuestas, dijeron que les parecía genial, una buena iniciativa y que se sumaban a la iniciativa. Entonces, la responsabilidad de Euskadi era coordinar, liderar ese proyecto y ahí empezamos a trabajar. Contactamos con Náutica, con el capitán, con el director de la Escuela de Náutica y empezamos a trabajar, contactamos con las comunidades, los políticos nos designaron unos responsables técnicos para ir preparando el tema. El objetivo es poner en valor, impulsar, desarrollar, dar a conocer los caminos del norte. Las estadísticas dicen que los caminos del norte de Santiago, la progresión cada año, año a año, es mayor, que tienen un futuro increíble como itinerario cultural y queremos aprovechar ese tirón. Sabemos que el norte, los caminos del norte son bellísimos, la naturaleza en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tiene una fuerza imparable y cada día hay más peregrinos que optan por el camino del norte. Hay estadísticas que dicen que los peregrinos se dejan un determinado dinero cuando peregrinan hacia Santiago, es decir, el camino del norte es una oportunidad para crecer y desarrollarnos tanto individualmente como personas, como pueblos, como sociedades, son una oportunidad de desarrollo económico. Os puedo decir que hace 15 días hubo una reunión en Bruselas, en el Consejo de Europa y en la Comisión Europea para dar a conocer el resultado de un estudio que han hecho en Europa sobre qué futuro tienen en los próximos años los itinerarios culturales como motor de desarrollo económico. Estuvimos allí en esa reunión y realmente las perspectivas son muy buenas. Europa va a apostar por los itinerarios culturales y el Camino de Santiago, dentro de los muchos itinerarios culturales que hay en Europa, es un itinerario cultural importantísimo. Y los caminos del norte tienen que estar. Nosotros vamos a presentar ese expediente que es fruto del trabajo de las comunidades del norte, lo vamos a presentar en octubre a la UNESCO en París. El año que viene vendrán los evaluadores y veremos si nos dejan, si finalmente valoran que estamos a la altura de las circunstancias y lo incluyen en esa lista, ¿no? Pero lo más importante de todo este proyecto, y que además yo creo que es la línea de trabajo que va a funcionar a partir de ahora en todos los órdenes, no solamente en este tema, es que hay que trabajar en red, no podemos trabajar en nuestros chiquitos, tenemos que compartir, tenemos que trabajar con otras comunidades, con otros lugares del Estado, con otros países de Europa, y que trabajando así es duro, es pesado, es agotador, pero compensa y es muchísimo más enriquecedor. Y por otra parte, si queremos fondos europeos, es la única forma. En Europa no vamos a conseguir ninguna ayuda si no somos capaces de cooperar, de compartir, de colaborar y de sentir que los demás, en la diferencia, están a nuestro lado y que podemos hacer un mundo mejor y más satisfactorio para todos. Nos lo merecemos y yo estoy segura de que la candidatura a la UNESCO va a ser algo que lo vamos a conseguir y que vamos a conseguir que eso además es un foco de turistas, es un foco de gente interesante. El ocio inteligente, el turismo cultural tienen futuro. Los itinerarios culturales con la carga espiritual que cada uno quiera darle tienen futuro. Y nosotros, los pueblos, las sociedades, las comunidades del norte tenemos muchísimo que decir y muchísimo que aportar en humanidad, en naturaleza, en gastronomía, en cultura, en patrimonio cultural y en todo. Muchísimas gracias y